Bienvenidos, señores estudiantes, a esta clase de lógica verbal. Nuestro tema, el orden de las palabras y las ideas. En clases anteriores justamente abordamos a la estructura de las oraciones, clases de oraciones, qué sucede con las oraciones cuando no es visible el sujeto, cuando sí lo son, ¿sí? ¿Qué elementos conforman la oración? Es así que hablamos de los sintagmas y los elementos de cada sintagma, cómo reconocer un verbo nominal de un verbo predical y así otros datos más de la oración. Vimos justamente esto como un enlace para poder ordenar las palabras, ya que vamos a ver en esta clase que su estructura puede variar dependiendo el énfasis, ¿sí? El énfasis o la importancia que queramos dar a esa parte de la oración. Comencemos. Recordemos que una oración es la unidad mínima que posee sentido completo. ¿Sí? La oración es una unidad mínima que posee sentido completo y autonomía sintáctica. Para construir una oración o un párrafo se debe tener en cuenta tres aspectos: los principios sintácticos, es decir, cómo se relacionan las palabras por la función que van realizando cada una de ellas. Recuerden que cada categoría, cada palabra tiene una función bien limitada y solo los verboides pueden hacer las veces de otra categoría. El orden lógico, importancia de la idea. Es justamente en lo que vamos a concluir el día de hoy, que dependiendo en donde yo quiera dar el énfasis, es decir, marcar la importancia de mi oración, podré variar la estructura normal o la estructura base de la oración. Y la construcción armoniosa es justamente aquel aspecto que me permite darle sentido de unidad a toda la oración, no solamente visual, fonética, sino de sentido, es decir, lógicamente. En una frase, el orden de las palabras debe ir de acuerdo al orden sintáctico. Me refiero a la estructura base de la oración gramatical. Si no recuerdan, tenemos sujeto, quien realiza la acción o de quien hablamos, verbo, qué acción realiza, y el complemento, cómo fue realizada la acción, con qué fue realizada, en dónde fue realizada, es decir, todo aquello que me aclare mucho más qué sucedió con esa acción. Por tanto, esta estructura, esta fórmula es la base de las estructuras gramaticales. No siempre se van a dar esto, ¿sí? Pero regularmente sí. Esa es la forma de estructurar de manera ordenada una oración. ¿De quién hablo? ¿Qué sucede? ¿Cómo está sucediendo? Por ejemplo, tenemos: esa muñeca la lleva a su alegre infancia. ¿De quién hablo? De la muñeca. ¿Sí? ¿Qué acción realiza? Llevarla a una alegre, ¿a qué momento? Infancia. En Colombia existe un importante núcleo de investigación en educación matemática. Todo está coherentemente dado. Aunque comienzo hablando de Colombia, que tiene el importante núcleo, que justamente será mi objeto directo, el núcleo de investigación en educación matemática, el objeto directo. ¿Sí? Perfecto. Y así sucesivamente. Si usted le quiere analizar de otra manera este texto, podríamos hablar justamente del núcleo de investigación en educación matemática que se encuentra en Colombia. Entonces, miren, ya no podría hablar existe, que tendría que cambiar obligadamente el verbo. El proyecto Ley de Comunicación fue tema de la cadena sabatina del presidente Correa, al igual que la semana pasada. ¿En qué me estoy concentrando? ¿De qué estoy hablando? Del proyecto Ley de Comunicación. En la oración siguiente dice: al igual que la semana pasada, el presidente Correa se refirió al proyecto Ley de Comunicación en su habitual cadena sabatina. Como ven, proyecto de Ley de Comunicación ya está casi en la mitad de la oración. ¿Sí? Ha pasado a darse el énfasis en el tiempo más que en el propio proyecto. Quieren dar la importancia en qué semana, en qué tiempo se dio esta acción del presidente, sí, justamente, y de qué estaba hablando.
Debemos crear buenos hábitos de estudio desde la infancia. También puedo decir, desde la infancia debemos crear buenos hábitos de estudio. Y por último podemos decir, debemos crear desde la infancia buenos hábitos de estudio. ¿De qué estoy hablando al fin y al cabo? De los buenos hábitos de estudio. Desde donde lo debemos hacer sería el tiempo, desde la infancia me está dando una época determinada y el verbo debemos. Por tanto, ustedes pueden recordar que a esto se refieren las oraciones. Por ejemplo, aquí tengo una oración de sujeto desinencial o tácito. No está directamente quién debe hacer esta acción. En este caso sería nosotros debemos hacer qué, crear. ¿Qué debemos crear? El objeto directo, buenos hábitos de estudio. ¿Desde dónde o desde cuándo? Desde la infancia. Miren, respondemos al orden sintáctico de la base de la oración gramatical. Con gran facilidad aprenden los alumnos la pronunciación francesa con este método. Los alumnos aprenden fácilmente la pronunciación francesa con este método y con este método aprenden los alumnos fácilmente la pronunciación francesa. He puesto justamente con rojo para que ustedes se den cuenta dónde se enfatizó, a qué se dio más importancia en la oración, dejando de lado al sujeto del que hablamos, porque de quién hablamos son de los alumnos. ¿Qué es lo que hacen? Aprenden. ¿Qué aprenden? La pronunciación francesa. ¿Cómo lo aprenden? Con facilidad. ¿Y gracias a qué? A este método. Sí, de esa manera yo podría hablar sobre una base normal de oración gramatical. Sin embargo, como ustedes ven, hay tres tipos. Uno de ellos, justamente la oración número 2, es la base simple o la base general de la estructura gramatical. Sujeto, verbo y los complementos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, las partes de rojo es donde se puso el énfasis, ¿sí? O nos está indicando la importancia a la que está dándose en la oración, ¿sí? ¿De qué quiero hablar? ¿De los alumnos o de la facilidad o del método? Por tanto, ahí tenemos tres formas. Entonces, esta es la manera ya más compleja de analizar los textos, que justamente nos ayudará para poder ordenar e inclusive también para poder inferir ideas principales en un texto extenso. Ordenar las ideas según su importancia es unir las ideas entre dos o más conectores. Esto es cuando ya no hablo solo de una oración o de una oración compuesta, ¿sí? Donde estén dos o tres proposiciones, sino que dentro de estas proposiciones compuestas o simples yo pueda irlas uniendo hasta formar ya un párrafo más extenso. ¿Qué es lo que debo hacer? Justamente lo que se ha indicado reiteradamente, ¿sí? Ordenar y comenzar desde las ideas principales hasta ir a las ideas secundarias, es decir, de menos valor o de menos importancia. ¿Sí? Por tanto, dice, el orden lógico es importante al momento de comprender un párrafo, ¿sí? Es lo que les decía, ¿no? Las ideas importantes en las primeras filas hasta ir de manera deductiva hasta las menos importantes, ¿sí? O específicas. Rescatistas encontraron vivos a los 9 mineros atrapados desde hace 6 días en un túnel a 250 metros de una mina de cobre en Perú. ¿Quiénes realizaron la acción? Los rescatistas. ¿Qué hicieron? Encontraron. ¿A quiénes encontraron? A los 9 mineros. Miren, todo es lineal. Tengo la base gramatical, la estructura base de la oración gramatical. ¿A quiénes encontraron el objeto directo? A los 9 mineros atrapados de hace 6 días. ¿En dónde los encontraron? En un túnel. ¿Dónde estaban? En un túnel a 250 metros. ¿En dónde estaba esta mina? ¿De qué era esta mina? De cobre. ¿En dónde? En Perú. Así sucesivamente puedo seguir e inclusive puedo añadir a esto un nuevo párrafo y dar ya vuelta otro cambio al sujeto de acción. En el primero hablo de los rescatistas. En el segundo puedo comenzar diciendo, los mineros salieron caminando. Ahora me concentré en los mineros. Si yo sigo mi párrafo después de un túnel a 250 metros de una mina de cobre en Perú y sigo, los mineros salieron caminando, ahora ya no son los rescatistas el sujeto de acción, ahora son los mineros. Si se dan cuenta, el sustantivo llegan a ser los mineros y ahí concentré justamente la parte más importante.
Ahora sí voy. ¿Cómo salieron? Llevaban anteojos oscuros para protegerse de la luz solar. Y no es solamente cómo lo hicieron, sino que estoy ya usando otra oración de sujeto de incidencial, porque no puedo estar repitiendo a cada instante los mineros. Entonces suprimo a los mineros, pero de nuevo me concentré en ellos. ¿Quiénes salieron caminando? Los mineros, ¿sí? Y por último vuelvo a repetir y concentrarme. Los mineros se reunieron con el presidente Humala poco antes de ser llevados por paramédicos para evaluar sus signos vitales. Como ven, puedo seguir uniendo y uniendo más oraciones. Pueden ser de sujeto expreso o sujeto desinencial, pero puedo unirles y dar una construcción, siempre y cuando las ideas tengan sentidos y tengan orden en indicar qué acciones pasaron consecutivamente. Tenemos un ejemplo, aquí tenemos de manera desordenada. Destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, llegó hasta la India, tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, Tebas y el Peloponeso, hijo de Felipo II y Olimpia de Epiro, accedió al trono a los 20 años, rey de Macedonia desde 336 a 323 a.C. Después inició la guerra contra Persia, fue educado por Aristóteles. Tal vez con estos datos usted me va a decir ya de quién estamos hablando, ¿sí? Sí, justamente de Alejandro Magno. Pero ¿cómo quedaría de manera correcta esta oración? Si ya digo Alejandro Magno, ¿qué es lo primero que debo decir? ¿Qué fue Alejandro Magno? Rey de Macedonia. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Después, hijo de quién fue. Necesito saber dónde surgió este hombre tan importante. Hijo de Felipo II y Olimpia de Epiro. ¿Qué sucedió con él? ¿Cómo es que fue rey? Accedió al trono a los 20 años. Perfecto. ¿Qué otro dato importante? Fue educado por Aristóteles, justamente para dar secuencia a lo que le sucedió a este hombre. No, por su educación, al ser hijo de un rey, pasa a heredar el reino de Macedonia, ¿sí? Después dice, tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, porque después dice que redujo a los habitantes a esclavitud. Entonces, antes de reducirlos a esclavitud, primero tiene que tener una contienda, una pelea, una batalla con ellos. Desde así dice, tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, Tebas y el Peloponeso. Ahora sí, destruyó a Tebas, ya que tuvo que sofocar la rebelión. La consecuencia de esto es destruir a Tebas y reducir a sus habitantes a la esclavitud. Tiene sentido, no podía poner antes. Y después dice, después inició la guerra con Persia y llegó hasta la India. Y ustedes, si tienen conocimiento, justamente es lo que marcará la gran expansión de Grecia, y será su última empresa, justamente llegar a la India, donde no le irá tan bien a Alejandro Magno y tendrá que retroceder y volver a su querida Persia para fallecer. Entonces, chicos, es la manera de ordenar. Miren, voy a lo más principal, puedo irle denominando, designando, después dándole más características de manera ordenada, y justamente los sucesos tendrán que darse, es decir, de una manera cronológica. ¿Qué es? ¿Cómo fue sus padres? ¿Cómo se educó? ¿Qué batallas tuvo que realizar? ¿Cuál fue primera? ¿Qué se dio por esa? Y al último, ¿a dónde llegó? Miren, es de manera cronológica. Por tanto, si usted me quiere decir, estoy hablando de un párrafo cronológico, ¿sí? Cronológico, me está dando fechas, me está dando en cada momento justamente qué suceso viene después de otro en sí. Entonces, para hacerlo más cronológico, debía haber puesto, no se debió haber puesto justamente más años. De esa manera sé que es más cronológico, pero así tengo justamente un párrafo cronológico. ¿Por qué? Porque los sucesos se van dando secuencialmente a causa de otro suceso anterior. De esta manera, chicos, incursionamos ya a lo que sería el orden de las palabras y las frases, sí, como ustedes ven, produciendo oraciones con sentido y párrafos con sentido. Les invito a hacer los ejercicios que estoy enviando. Por favor, si tienen dudas, recuerden las reglas que se vieron anteriormente, ¿sí? De quién hablo, qué hace, qué sucede. Después ya veremos esto del cambio, de la alteración de la estructura. Como vimos, no hay solo una, la base es una, sujeto, predicado, verbo, ¿sí? Esa es la estructura base, pero
el momento en que el autor quiere darle énfasis, ¿sí?, a cierta parte, a cierto sintagma y a cierto elemento del sintagma de la oración, ya cambiará, ¿no es cierto? Por eso les decía, hay que reconocer en dónde está la palabra, qué función está realizando, y por tal se podrá reconocer cuál sería el sujeto, qué está haciendo, de qué y cómo lo está haciendo. Agradezco mucho su atención, realicen por favor la tarea, deseo que se encuentren muy bien y nos veremos en la próxima clase. Gracias.